poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Hazte tu casa sobre la roca, que
Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con Jesús. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Venceré porque Él está conmigo. Venceré porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús venceremos. Muchas gracias, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias por jamás dejarnos solos. Gracias por siempre estar aquí, Señor. Gracias por cada palabra que traes a nuestra vida. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a seguir cada día de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Gracias. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Gracias por esa cruz. Gracias porque por ti, Señor, somos salvos. Muchas gracias. El Señor los bendiga, amados hermanos, hermanas. Es para mí una gran bendición estar delante de ustedes a través de este medio. Mi oración es que esta palabra que voy a compartir con ustedes sea de bendición. Ciertamente estamos con tiempos difíciles. Yo le he llamado a esta predicación, que puede parecer más bien una enseñanza, le he llamado tiempos engañosos. Está basada en la Escritura, en Mateo capítulo 24. Entonces, Mateo 24. Mi oración es que ustedes puedan tener una luz en estos últimos tiempos. Sabemos que
vemos rayos por muchos lados diciendo, no, es que así son las cosas. Y otros dicen, no, es que tienen que ser así. Y otros, no, es que es la manera que yo digo que son así. Vamos a ceñirnos lo más posible a lo que dice la Escritura. Amén. Tiempos engañosos. Adelante. Encontramos ahí en Mateo capítulo 24, el verso 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Están haciendo un recorrido ahí en Jerusalén, están viendo los edificios del templo, todo es maravilloso. Verso 2, el Señor Jesucristo aprovecha que ellos han centrado su atención en la magnificencia del templo. El templo de Salomón, que por ese tiempo le llamaban el templo de Herodes. Les dijo el Señor Jesús, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Empezamos a ver al Señor Jesucristo en una faceta de profeta. Él es un gran profeta, además de ser el Mesías. Les empieza a decir, todo esto que ven ustedes en estos edificios, todos, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y empezó a hablar de cosas que iban a ocurrir, de eventos futuros, empezó a profetizar. Mateo 24, ahora el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Estamos leyendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor Jesucristo no rehuyó, no dio evasivas a esta pregunta tan importante. Creo que todos hacemos personal esta pregunta y queremos preguntarle al Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hay muchos que ya están proclamando que ya están estas cosas aquí entre nosotros. La respuesta del Señor Jesucristo es importante. Antes de ir adelante, quiero abundar un poco en este verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La Biblia al día usa el fin del mundo. ¿Cuándo será el fin del mundo? En el verso 3, Reina Valera 1960, que es la que yo tengo aquí, dice, ¿cuándo será el fin del siglo? No usa mundo. El significado que nosotros le damos a estas palabras es muy personal, tiene que ver con nuestra época, con nuestro propio lenguaje. Mundo, entendemos siempre por mundo que es pues la Tierra o algún otro planeta, es generalmente un planeta y particularmente nuestro planeta que es la Tierra, y esa connotación, ese significado le damos a mundo. Por otro lado, tenemos a la palabra siglo, que es lo que aparece en la versión Reina Valera 60, mientras que en otra aparece mundo. Están usando siglo. A la palabra siglo la asociamos con un periodo específico de 100 años. O sea, para nosotros un siglo, el significado que le damos es que se trata de 100 años.
La palabra griega usada originalmente aquí en Mateo 24:3 para mundo o para siglo es una sola palabra y es la palabra griega aion, y se traduce por era, es una era. Y por era nosotros entendemos que una era es un periodo determinado por una serie de eventos. ¿Sí? Tenemos una era, toda una época, la era del bronce, la era del hierro, etcétera. Entonces, aion es la palabra usada aquí en griego y significa un periodo determinado por una serie de eventos, o sea, una era. Entonces, si nosotros vemos de nuevo el verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era, de la era que ellos estaban viviendo. Entonces ya para mundo o para siglo estamos usando aion, que es la palabra que se traduce por una era. La palabra griega usada para fin, por otro lado, ellos están preguntando ¿cuándo va a ser el fin de estas cosas? Es la palabra griega sunteleia y se puede traducir por completar, totalmente, consumación de una dispensación, un cumplido, finalizado o ya una cosa que ha sido hecha, ha terminado, ha sido consumada. Entonces tenemos esas dos palabras. De eso están hablando los discípulos. Están hablando de cuándo terminaría esa era, como ellos la conocen. Los discípulos preguntan por el fin de una era, de su era, del fin del sistema religioso, social y político que ellos estaban viviendo en esa época. Querían saber cuándo terminaría el sistema que imperaba en el mundo, tal como ellos lo conocían en su época. ¿Cuándo terminaría su era, esa era que ellos estaban viviendo? No estaban preguntando cuándo se acabaría el planeta Tierra, no es la pregunta. Tiempos engañosos. La primera respuesta que da el Señor Jesucristo cuando Él empieza a hablar de el fin de esa era, el fin del siglo, el fin del mundo. Él lo primero que dice el verso 4, respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. El verso 5, verso 4, mirad que nadie os engañe. La primera señal de que esa era terminaría es que se vivirían tiempos engañosos. La primera señal de esos tiempos finales será el inicio de una campaña de engaño. Aleluya, una campaña de confusión, de engaño. Esta señal o estas señales será el engaño generalizado. Este estará en todos los ámbitos, escúchelo, engaño en todos los ámbitos, desde imitaciones de Cristo hasta imitaciones de cristianos o hermanos o creyentes, es decir, imitaciones de miembros de las congregaciones. Así como lo oyen, todo será imitado. Todo será imitado. Cristo, profetas, apóstoles, pastores, maestros, adoración, absolutamente todo. Iglesias
que han sido imitadas, o sea, copias, iglesias falsas. Todo va a ser imitado. Entonces, tiempos engañosos. La primera señal que nos da el Señor Jesucristo en el verso 4, miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tiempos engañosos. Aleluya. ¿Quiénes van a sortear con éxito esta etapa tan confusa? Una etapa que sin duda, ahí no creo que tengamos una dificultad en estar de acuerdo. Una etapa que está en curso actualmente. ¿Quiénes van a sortear esta etapa de confusión? La van a sortear aquellos que conozcan bien al Señor Jesucristo. Aquellos que puedan responderle cuando Él les llama, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo les llamo por su nombre. Aquellos que tienen esa relación con Jesucristo. Los que no le conozcan, los que no conozcan genuinamente a Jesucristo, que tengan un conocimiento real, profundo, íntimo del Señor Jesucristo, van a aceptar cualquier versión de Cristo que Satanás les ofrezca. Recuerda que Satanás se viste como ángel de luz, también se disfraza como ángel de luz. ¿Quiénes van a ser engañados? ¿Quiénes van a caer en esta etapa de engaño? Aquellos que no conozcan realmente a Jesucristo, que no tengan un conocimiento profundo de Él. Igualmente van a surgir una gran cantidad de falsos profetas, y es relativamente más fácil hacer una falsificación de un profeta que una falsificación de Cristo. Habrá todo un ejército de falsos profetas. Hay todo un ejército de falsos profetas creando incertidumbre y haciendo que las gentes vayan por el camino equivocado. Gentes que se están yendo por las emociones, y eso es un camino equivocado. Gentes que se están yendo por la prosperidad, y ese es un camino equivocado. Que se están yendo por ecumenismo, condescendiendo, con nuevas formas, con nuevos ídolos, con dioses, con nuevas religiones, y ese es un camino equivocado. Aleluya. Van a crear este ejército de profetas falsos. Están creando incertidumbre en el pueblo de Dios, llevándolos por caminos equivocados. Recuerda, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Seguimos estos tiempos engañosos. La única manera de navegar en estas aguas traicioneras del engaño generalizado es conocimiento. Es el conocimiento. El conocimiento que emana de la palabra de Dios. El conocimiento que emana de tener una cercanía con el Espíritu Santo. Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El que sepas himnos, cantos, sus letras y todo eso, y quién es quién en todo esto, eso no te hace un conocedor de la palabra de Dios. Tienes que ser un conocedor profundo de la palabra de Dios. Aleluya. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tiempos en extremo engañosos. ¿Cómo podemos identificar a los falsos cristos? El único método no es conocer a estos falsos cristos
andan exhibiéndose actualmente en todas las redes sociales que hay, en los medios de que disponemos ahora, no es conocer qué dice un falso Cristo aquí, qué dice un falso Cristo allá. No, nunca terminaríamos. La manera eficaz es conocer al verdadero Cristo, al verdadero Señor, para lo cual nosotros requerimos un conocimiento profundo de Jesús, intimar con Él, tener una relación verdadera con Él, genuina. Aleluya. Este conocimiento viene de caminar con Él, de escuchar su voz, de estar siempre cerca de Él. Aleluya. De escudriñar su palabra, de buscarle a Él en todo momento. No es realmente importante que sepamos las características de que hacen un falso Cristo. ¿Cómo los podemos identificar? Conociendo al verdadero. Conociendo al verdadero. Dice la Escritura que por sus frutos los vamos a conocer. Requerimos un profundo conocimiento de Jesús. Es una necedad intentar siquiera acercarnos para identificar a los falsos cristos. Es un tiempo perdido. Aleluya. Cuando nosotros luego seguimos leyendo las Escrituras, escuchemos sobre guerras y rumores de guerras. Dice verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. No pasa nada, tranquilos. No se asusten, no se turben. Aleluya. Guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a revisar qué es lo que ha estado pasando y vamos a ver un concepto. El pueblo de Israel se sentía en paz en los tiempos de Jesús. Parecía que por fin estaban viviendo un tiempo de paz. Tenía la sensación de que Herodes el Grande había hecho un gran país. Herodes el Grande había contribuido enormemente a la reconstrucción del templo de Salomón, al grado de que le llamaron el templo de Herodes en su época. Pasaron casi 30 años para que el rumor de la guerra, 40 años hablaríamos, para que el rumor de la guerra los alcanzara. Jerusalén fue destruida hasta sus cimientos hacia el año 70 después de Cristo. Ellos se sentían en paz, oyeron rumores y hacia 30 años la guerra era una realidad. Hacia el año 70 concluye con el sitio de Jerusalén y la guerra los alcanzó. Esto haría pensar que la profecía de Jesucristo de que no quedaría piedra sobre piedra se había cumplido y era todo. Sin embargo, con la destrucción del templo en el año 70 ya terminó el cumplimiento de la profecía de Jesús. Vamos a responder esta pregunta: si el cumplimiento con la destrucción de Jerusalén ya era el cumplimiento de la profecía que Jesucristo pronunció sobre el templo, de que no quedaría piedra sobre piedra. Voy a introducir dos conceptos importantes. No quiero hacer que sean polémica o que sea la doctrina o lo que sea. Son conceptos en base a lo que he encontrado yo en la Escritura. Y tú puedes aceptarlos o rechazarlos. No creo que, como dice la Escritura, recibe el flaco la fe, pero no para que te pelees con él, ¿no? Dos conceptos. Aleluya. Puedes estar de acuerdo conmigo o no.
no creo que eso sea un problema. Cumplimiento corto, el cumplimiento profético corto y el cumplimiento profético largo. ¿Qué es uno? Hay que definirlos. El cumplimiento corto de una profecía es el cumplimiento que ocurre en un tiempo relativamente corto después de ser profetizado. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. David recibió un llamado y fue ungido para ser el rey de Israel. Esa era la profecía sobre él. Muy poco después de eso fue llamado a la corte de Saúl y él tocaba ahí con su arpa para que el espíritu maligno no lo atormentara, lo dejara. Fue llamado a la corte de Saúl, se convirtió en algo así como su escudero, peleaba en los batallones de Saúl, y esto parecía para un humilde pastor que era un buen cumplimiento de la profecía que había venido sobre él, pero no era así. Esto se le llama cumplimiento corto o falso cumplimiento. No era el cumplimiento de lo que Dios había prometido sobre David. Hay muchos que se han quedado en el primer cumplimiento, en el falso cumplimiento o en el cumplimiento corto. El cumplimiento largo es el cumplimiento final, total, definitivo de una profecía. Generalmente ocurre en tiempos relativamente largos. No es para que corras en este momento si viene la profecía sobre ti. David fue aceptado y ungido como rey por todas las tribus de Israel. Pasaron años para que esto ocurriera, pero ocurrió. Finalmente se cumplía la profecía de que sería rey de Israel. Él estuvo gobernando primeramente Judá, pero eso no era el cumplimiento final de la profecía. Él tenía que ser rey de Israel. Y llegó el momento. Ese es el cumplimiento largo. Bien, si nosotros lo vemos esto, en cuanto a Jerusalén y el templo, las guerras y rumores de guerra de Mateo 24 tuvieron el primer cumplimiento, el cumplimiento corto en este concepto, en la nación de Israel. El segundo cumplimiento de esta profecía del Señor Jesucristo está en curso actualmente. Sigue estando en curso. ¿Sí? Actualmente, solamente para mencionarlo, Tito Vespasiano sitió a Jerusalén. Fue un sitio feroz, terrible, y en el año 70 después de Cristo, 40 años después de que Jesucristo había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra, los habitantes de Jerusalén, de Judea, de Israel, vivieron tiempos muy duros, vivieron rumores de guerra y vivieron también guerra en sus aldeas, en sus pueblos, en sus ciudades. Sí. Pero no terminaba la profecía de ahí, terminaba el cumplimiento corto. El cumplimiento largo está en curso. Actualmente, en el curso del presente año, los rumores de guerra los vemos en los encabezados periodísticos y prácticamente en cualquier medio informático. Corea del Norte, Siria, Venezuela, naciones del Medio Oriente, vemos Israel que siempre está en el ojo del huracán, Irak, Irán, Egipto, etcétera, ¿no? Libia, todos en rumores de guerra, todos ellos en rumores de guerra. Sí. Bien, si vemos en retrospectiva lo que ocurrió en el siglo pasado, el siglo XX, tenemos una guerra importante. Escúchelo bien, siglo XX solamente estamos hablando, una guerra importante en cada década. Vamos a revisarlas. Tenemos nosotros la primera década
entre 1900 y 1909. Tenemos la guerra ruso-japonesa. Estuvieron en guerra estas dos naciones o imperios en ese momento. Inicia la Revolución Rusa, la que desemboca en la Unión Soviética. En 1910, entre 1910 y 1919, tenemos la Primera Guerra Mundial, tenemos la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y tenemos guerra en los Balcanes. Esas son las guerras que estaban dominando la escena mundial. La primera guerra que alcanzó la etiqueta de guerra mundial, ¿no? La tenemos ahí. En 1920, 1929, tenemos la guerra de Grecia con Turquía, una guerra terrible. 1930, 1939, tenemos la Guerra Civil Española, o sea, lo que es en España dividida. Tenemos la Guerra del Chaco en Sudamérica, Paraguay, Bolivia, ellos estuvieron en un conflicto muy feo, muy fuerte. Y tenemos la guerra China con Japón. Japón invade China. Hacia 1940, 1949, la escena, pues esto prácticamente de 1938 había empezado. La Segunda Guerra Mundial dominó esta década, 1940, 1949. Primera vez que se lanzan armas nucleares que Estados Unidos lanzó sobre Japón, sobre el imperio del Japón. 1950, 1959, no había bastado una guerra tan devastadora como la Segunda Guerra Mundial. Hay guerra en Corea, empieza la Revolución Cubana, está la Revolución Cubana, ¿sí? 1960, 1969, un poquito más allá, está la guerra de Vietnam, la guerra de los 6 días en el Medio Oriente entre Israel y los países árabes. 1970, 1979 tenemos la guerra entre India y Pakistán. Continúa otra vez un brote muy terrible de Israel y las naciones árabes. La guerra de Yom Kippur. 1980, 1989, un conflicto en Sudamérica. Argentina se ve involucrado contra Inglaterra, lo que se llama la Guerra de las Malvinas, fue llamado Guerra de las Malvinas. Está la guerra en Afganistán, la guerra en Irak contra Irak, una guerra que devastó a estas dos naciones, y como que Irak no completó su ración de violencia. 1990, 1999, última década del siglo XX, está con la guerra del Golfo, Irak, Estados Unidos y una coalición, por decirlo de alguna manera. Entonces, vea pues cómo tenemos todas estas guerras, y durante esto que está sombreado de alguna manera está lo que llamamos la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue la polarización de las potencias mundiales. Por un lado, Unión Soviética liderando un bloque comunista con China principalmente, contra Estados Unidos, Reino Unido y Francia, entre otros. Y consistió en amenazas, rumores de guerras todo el tiempo, amenazas con armas nucleares y ejercicios militares uno tras otro para amedrentarse mutuamente estas naciones, rumores de guerra. Eso consistió la Guerra Fría. Vamos más adelante.
Si consideramos que se trata, o sea, el análisis de la tabla anterior, se trata solamente de un siglo, del siglo XX, en el contexto de 2 milenios que han transcurrido, un poco más de 2 milenios, desde que Jesucristo pronunció su profecía, 2 milenios estamos hablando, resulta ser solo la 20ª parte de este periodo de tiempo, o sea, un 20avo de tiempo de lo que vimos en guerras y rumores de guerras, una guerra importante cada década. Es un periodo muy corto en tiempos de la historia. Pestes, la palabra griega que se usa para pestes, va a haber guerras, rumores de guerras, dice. Pestes, dice la versión 60, como yo la tengo aquí, es la palabra griega loimos, es una plaga, literalmente es una enfermedad, es una peste, es una pestilencia, es algo que anda contaminando. De las pestes lo que podemos decir es lo siguiente: las condiciones sanitarias de Jerusalén asediada desde antes del año 70 después de Cristo eran terribles. El hacinamiento de cadáveres, tanto humanos como animales, trajo pestes o enfermedades que completaron lo que la espada había dejado inconcluso. Las armas, por ejemplo, las catapultas, arrojaban cadáveres a grandes distancias, cadáveres corrompiéndose, en lugar de piedras arrojaban cadáveres hacia el interior de Jerusalén, o arrojaban pedazos de cadáveres de animales, caballos o algo así. Entonces los arrojaban, y esto era una especie de un precursor de la guerra biológica. Los arrojaban pestes, y eso producía enfermedades en una ciudad sitiada, con hambre, con escasez de agua, de alimentos, y encima de eso con muchos cadáveres insepultos y más que les arrojaban del exterior. Jesús anunció que vendrían plagas que iban a azotar a la humanidad. Esto pues azotó a Jerusalén en ese tiempo, en el año 70, pero es el cumplimiento corto, fue el cumplimiento corto. Estamos en el cumplimiento largo, recuerden. Entre 1346 y 1361, poco más de un siglo de que Jesucristo pronunció, un milenio después de que Jesucristo pronunció esta profecía en el Monte de los Olivos, murió casi la tercera parte de los habitantes del continente europeo. Eso significa que murieron entre 20 y 60 millones de personas. El causante, la peste negra. 2 décadas antes, estamos hablando hacia el año 1320 o algo así, la peste había matado casi un tercio de la población china. O sea, estábamos hablando por esa época de 35 millones de muertes causadas por la peste. En un rango, en un intervalo de 40 años, estamos hablando de casi 100 millones, entre 80 y 90 millones de personas muertas por la peste. Aleluya. Si nosotros lo ponemos en el contexto de lo que estábamos viviendo, es solamente una profecía en curso. Aleluya, gloria a Dios. La peste, entre 1346 y 1361, murieron entre 20 y 60 millones de personas. En China, eso solamente en el continente europeo. En China, cerca de 35 millones de personas. Aleluya, vamos adelante.
El cólera es una enfermedad virulenta, siempre está asociado con las condiciones insalubres, la contaminación del agua especialmente. Su historia registra 6 pandemias solo en el siglo XIX. Estamos viviendo nosotros nuestra propia pandemia con COVID-19 ahora, pero en el siglo XIX pandemia es una enfermedad que se propaga a nivel mundial. Eso alcanza de pandemia, de pan, que quiere decir todo, ¿sí? Demos pueblo, todo el pueblo lo sufre, ¿sí? En el siglo XIX, o sea, estamos hablando entre 1800 y 1900, se registraron 6 pandemias por el cólera, producidas por el cólera. Se estima que solamente en el siglo XIX murieron cerca de 10 millones de personas por causa del cólera en todas estas pandemias. El continente africano ha experimentado su azote durante el siglo XX y aún en el presente. Aleluya. Es increíble, con todo lo que tenemos de adelanto en medicina, cólera no ha sido erradicado. Vamos adelante. Otra peste, otra pandemia que ha sufrido, que sigue sufriendo la humanidad es el SIDA. La enfermedad que caracterizó el siglo XX, el siglo pasado, reciente, sin duda fue el SIDA. La pandemia de esta enfermedad de transmisión sexual principalmente ha alcanzado prácticamente a todas las naciones, siendo las naciones africanas las de mayor incidencia. Los países más desarrollados no han quedado exentos de este azote y han destinado grandes recursos económicos para abatirla. Vemos en esta tabla, es de 2017, no hace 4 años, algo así. No es del siglo XX, es el siglo presente, es 2017. Esta tabla dice que hay 3,7 millones de personas actualmente que por lo menos en 2017 que estaban infectados con SIDA. Dice cuántos hombres, mujeres, niños, cuántos tienen acceso al tratamiento, y las muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA se estima a nivel global en 1 millón de muertes. 1 millón de muertes. Infectados tenemos principalmente África, tenemos México, Sudamérica, y en segundo lugar Asia, ¿sí? Tenemos aún Europa y Estados Unidos, Norteamérica. Esa ha sido la peste, la pandemia que vivió el siglo XX y que sigue estando en curso. No se ha erradicado. No se ha erradicado. Veamos qué hay con el COVID-19, que es la pandemia que estamos viviendo nosotros. Pestes, son las pestes que profetizó el Señor Jesucristo. Recuerda, están en curso. A nivel mundial, nosotros tenemos 182 millones infectados. ¿Sí? Muertes, son muertes estas. Casos, 182 millones y muertes a nivel mundial, todo el mundo, 3.940.000 muertes. En números redondos pudiéramos hablar casi de 4 millones de personas en todo el mundo. A nivel nacional, en México, esto está actualizado al 30 de junio del 2021, o sea, esta semana que está pasada, no esta semana que acaba de terminar. Los casos, 3.510.000 y muertes, 233.000 personas que han fallecido. Esos son números oficiales que han entrado,
que han sido registrados. Y la fuente pues es Wikipedia. Las muertes por COVID en algunos países, se pensaría que pues, pobres países del tercer mundo. No, Estados Unidos 604,000 muertes, 604,000 está liderando Estados Unidos en muertes en realidad. India 398,000, es un país muy masivo. Brasil 516,000, que también es más o menos masivo. Este es el cuadro pues profetizado por el Señor Jesucristo. Repito, el cumplimiento de Jesucristo es una profecía en curso. Hambres, a pesar de toda la tecnología, a pesar de las mejoras en las técnicas agrícolas, de nuevas, de la selección de nuevos vegetales y todo eso, pues, el hambre es una realidad en el mundo. En el cumplimiento corto, los habitantes de Jerusalén sufrieron en carne propia el cumplimiento de esta profecía. Flavio Josefo fue testigo de la caída de Jerusalén en el año 70. De él es la siguiente narración. Dice la narración de Flavio Josefo, historiador de la época, del año 70 después de Cristo. Dice: ahora reinaba el hambre en la ciudad y los rebeldes tomaban todos los alimentos que pudieran encontrar en registros casa por casa, mientras que los pobres morían de hambre a miles. La gente daba sus riquezas por una pequeña medida de trigo y la ocultaban rápidamente y en secreto para que no les fuera quitada. Las mujeres les quitaban la comida a sus maridos, los hijos a los padres y las madres de la misma boca de los bebés. Era muy terrible. La narración anterior de Flavio Josefo se refiere al cumplimiento corto, como les digo. El cumplimiento largo está en curso. A pesar de las modernas técnicas agrícolas que producen abundantes cosechas, las hambrunas no han dejado de diezmar a algunas naciones. En el país africano de Biafra, hacia el año 1970 murieron entre 800,000 y 1,000,000 de personas a causa de falta de alimentos debido a la guerra interna. Las guerras son devastadoras. Además, junto con las guerras, las hambrunas se ven intensificadas por causa de fenómenos meteorológicos como son sequías prolongadas, inundaciones, huracanes, terremotos, etc. Aleluya. El hambre. Va a haber hambre, dijo el Señor Jesucristo. Y son profecías que están en curso. Esta es una publicación del miércoles 30 de junio del 2021. O sea, justo de esta semana que acaba de pasar. PMA, hambrunas bíblicas en docenas de países. Es un extracto de este artículo que se leyó en la jornada. Se publicó en la jornada. Roma. El director del Programa Mundial de Alimentos teme una hambruna sin precedentes y de proporciones bíblicas. Yo subrayo solamente lo que aparece ahí en la jornada, de proporciones bíblicas, en docenas de países debido a la escasez de alimentos. Advirtió este miércoles durante un evento del Grupo de los 20 celebrado en Brindisi, sur de Italia. Continúa la nota, o el fragmento de esta nota. Las condiciones se han deteriorado en Etiopía, de nuevo Etiopía, Madagascar, Sudán del Sur y Yemen, mientras que Nigeria y Burkina Faso son motivos de especial preocupación. Estos no son solo números, no son solo estadísticas, son personas reales con nombres y apellidos, vidas reales, frágiles y literalmente al borde de la inanición, aseguró Beasley
en una conferencia de prensa conjunto con el canciller italiano Luigi Di Maio. Citando la misma nota, las conclusiones del grupo de los 20 que se pusieron ahí, el Programa Mundial de Alimentos: si no abordamos sus necesidades durante los próximos 6 a 9 meses, podría haber una hambruna sin precedentes de proporciones bíblicas, seguida de desestabilización en muchas naciones y migraciones masivas, reiteró. Las migraciones que estamos viendo de los países africanos a Europa, de los países centroamericanos a Estados Unidos a través de México, se deben a condiciones de violencia y también de escasez de alimentos. Bien, los terremotos. Dice que va a haber rumores de guerra, terremotos, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Bien, hubo un terremoto justamente cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, en el año 33 aproximadamente. Israel registró un terremoto en el año 33 durante la crucifixión de Jesús. Desde entonces han ocurrido muchos otros más. Siguen temblando, ¿no? Voy a hacer la mención de solamente terremotos en lo que va del siglo XXI. Lo que tenemos ahora es una tabla que estamos viendo aquí, donde solamente se mencionan terremotos en lo que va del siglo XXI. Como yo hice este estudio inicialmente en 2017, pues estará hasta 2017. Solamente están consignados aquellos terremotos que han ocasionado más de 10,000 muertes. En el 2001, de magnitud 8.1 en la India, causó 23,900 muertes. 2003, 6.5 la magnitud en Irán, 30,000 muertes. 2004, 9.1 Indonesia, 229,012. Este es el que causó el terrible tsunami que ocasionó tantas muertes. 2005, de magnitud 7.6, Pakistán, India y Afganistán, 126,000 víctimas. 2008, magnitud 8.0, China, aproximadamente 100,000 muertos. 2010, 7.0, Haití, 430,000 muertos. 2015, 7.8 en Nepal, 5,000 muertos confirmados, más 5,000 desaparecidos. Eso, el último de ellos de este nivel, 2015, no quiere decir que no pueda haber otros más. Estamos hablando de 10,000 muertes. Estamos hablando solamente de la última, prácticamente de la década pasada. 10 años solamente de temblores que están consignados. Entonces, este es un 40avo de tiempo de lo que significa desde que el Señor Jesucristo profetizó. Un 40avo de tiempo. Vamos adelante. Bien. Mucha atención. En Mateo 24:6. Mateo 24:6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No se asusten. No se asusten, no se alarmen. Aleluya. Hay muchos profetas alarmistas, muchos predicadores alarmistas. La recomendación del Señor Jesucristo dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, y es subrayado aquí, mas aún no es el fin. Aleluya. No es el fin.
Gloria a Dios. Solamente 2 versículos más quiero compartir con ustedes. Todo esto será principio de dolores, en el verso 8. Todo esto será principio de dolores. Es una etapa que ignoramos cuánto va a durar, porque nadie sabe ni el día ni la hora cuándo va a regresar el Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser el fin de esta era? De esta época, de esta era. Aleluya. Estas son las señales que nos presentó el Señor Jesucristo. Tiempos confusos en extremos, falsificación de Cristo, falsificación de apóstoles, de profetas, de maestros, de cristianos, de iglesias, de cantos, de todo eso. Todo esto será principio de dolores. Y luego, finalmente, una escritura de Lucas 21-28. Y esa será la conclusión. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y estamos viendo que están sucediendo, dice: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Aleluya. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El Señor te bendiga, hermano. Ánimo. No temáis. No te turbes. Aleluya. Gloria a Dios. Ten confianza en el Señor. Acércate al Señor Jesucristo, al verdadero. Gloria a Dios. Vive cerca de Él. Aleluya. No tengas miedo. No os turbéis, dice. Todavía no es el fin. Es el principio, pero no es el fin. Ya empezamos a vivir esos tiempos del cumplimiento largo. Amén. El cumplimiento final. Pero no te turbes, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice el Señor. Aleluya. El Señor te bendiga, hermano. El Señor te bendiga, hermana. Bendiciones. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo.
gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.